Hola a todos. Hoy es miércoles, 31 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo Max Blumenthal está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Max. Me alegra verte, Nima. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Puedes seguir a Max en su página web, thegrayzone.com. La dirección aparece justo debajo de su nombre. También puedes seguirlo en YouTube, en su canal con el mismo nombre, The Gray Zone. Max, empecemos con la reunión entre Donald Trump y Netanyahu, uno de los temas principales. Si no me equivoco, esta es la séptima vez que Netanyahu ha estado en Estados Unidos hablando con Donald Trump. A Trump le preguntaron sobre el ataque israelí a Irán. Dijo que, en lo que respecta al programa de misiles iraní, pueden golpear, pueden atacar a Irán. En cuanto al programa nuclear iraní, se mueven rápido. ¿Está dando algún tipo de permiso a Israel para atacar a Irán de nuevo? Puede que él no sepa que lo está haciendo, pero aparentemente actuó con esa mentalidad en la reunión, que debía decirle a Netanyahu todo lo que quería oír y cumplir con sus deseos, porque hay $500 millones en financiación de campaña vinculados a ello, con las elecciones de mitad de mandato acercándose, a través de figuras como Miriam Adelson. Ella está ahora en la reunión de la clase Jeffrey Epstein estadounidense en San Bartolomé, esa isla del Caribe donde se encuentran todos los yates de los residentes adinerados, incluido el Queen Mary de Miriam Adelson, el yate de Jeff Bezos, el de David Geffen, el de Victor Pinchuk. Todos están allí y tienen a Donald Trump completamente bajo su control. Miriam Adelson habla en nombre de Netanyahu, representa a Israel. Miriam Adelson speaks for Netanyahu. She represents Israel. Donald Trump just paid tribute to her at his Donald Trump acaba de rendirle homenaje a ella en su fiesta de Hanukkah en la Casa Blanca, donde Mark Levin, que es una especie de portavoz de Netanyahu en los medios estadounidenses, rodeó con el brazo a Trump de una manera que nunca había visto, como si lo manejara como un muñeco de trapo, y lo proclamó el primer presidente judío. Se podía ver que Trump estaba incluso un poco incómodo con esa escena, pero sabe quién le unta el pan con mantequilla. Y eso, creo, alimentó la exhibición embarazosa y peligrosa que vimos cuando Netanyahu llegó por, ¿qué dijiste?, séptima vez este año. Quiero decir, Trump es en la práctica el canguro y tiene que ocuparse de Netanyahu. Y además parece creer en ello. Pero Donald Trump, quiero decir, también está mentalmente debilitado. Nadie sabe en qué cree realmente en Washington, ni siquiera las personas más cercanas a él. Y tiende a hacer declaraciones imprudentes, ya sea sobre, como podemos comentar más adelante, la supuesta agresión de la CIA a un muelle cualquiera en Venezuela, o sobre que Irán no debería tener ningún misil balístico, lo que equivale a una exigencia del presidente de Estados Unidos para que Irán renuncie por completo a su capacidad de disuasión y se rinda ante el mundo y ante Israel, algo que Irán nunca haría. Ni siquiera dijo, no pueden tener misiles balísticos con un alcance superior a 1.600 kilómetros, o algo parecido. Dijo todos sus misiles balísticos, porque eso era lo que creía que Netanyahu quería oír. Y así prepara el terreno para una guerra con Irán, algo que Netanyahu claramente deseaba, ya que antes de la reunión, Netanyahu publicó en X una imagen generada por IA en la que aparecía junto a Donald Trump en la cabina de un bombardero B-2, listos para atacar Irán. Esa es la lista de deseos de Hanukkah de Netanyahu. Y Donald Trump la cumplió verbalmente. Pero creo que están los jefes del Estado Mayor Conjunto, el Pentágono, el liderazgo militar, personas dentro de la administración que no quieren necesariamente verse arrastradas de nuevo a una guerra en la que perdieron 1/3 de su reserva de misiles antiaéreos THAAD solo para defender a Israel durante 12 días. Justo cuando Estados Unidos está reforzando sus envíos de armas a Taiwán, un enclave imperial que necesita misiles THAAD tanto como cualquiera. Y luego está Ucrania.
Ni siquiera la hemos mencionado. Así que, una retórica desastrosa por parte de Donald Trump que puede que en realidad no tenga consecuencias, porque está completamente fuera de sí. Y aceptaría el análisis médico de que sufre algún grado de demencia en este momento, dado su comportamiento durante la última semana. ¿Ves alguna conexión entre lo que Donald Trump está diciendo, especialmente en lo que respecta a Irán, Israel y las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos? Había preocupación e inquietud entre los intermediarios de Netanyahu dentro de Estados Unidos, tanto en el lobby israelí como en el propio entorno de Netanyahu, acerca de la fiabilidad de Donald Trump tras su reunión con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, en la que hizo varios compromisos, incluida la entrega de F-35 a Arabia Saudí. Y luego está el evidente soborno de Donald Trump por parte de la realeza saudí a través de su fondo soberano, mediante una plataforma de criptomonedas que los hijos de Trump han creado, llamada World Liberty Financial, que básicamente funciona como un foro de sobornos legales. También les preocupaba que Donald Trump pudiera estar acercándose demasiado a Qatar, que alberga el liderazgo político de Hamas. Donald Trump ha aceptado sobornos por valor de cientos de millones de dólares, sino miles de millones, sobornos de facto también de ellos. Así que Netanyahu entró en esa reunión decidido a obtener una muestra de lealtad de Trump, que Trump lo reconociera esencialmente como su verdadero jefe. Y eso ocurrió. Creo que fue por las próximas elecciones de mitad de mandato y la necesidad de Donald Trump de financiarlas y de financiar a los candidatos afines a él. Ya ni siquiera sé si siguen siendo MAGA o qué significa MAGA ahora. Gran parte de esa financiación proviene de círculos Likudnik, de multimillonarios Likudnik vinculados a Benjamin Netanyahu. Así que de eso trataba realmente la retórica de Trump. Britain was destroyed, Kerry Swallit Bestred, y que Swaltemlang as Seketuis, de última guerra Wisedisig. Israel and do significant damage during the last 12-day war. And the US Estados Unidos no solo sufrió por la cantidad de armamento y recursos militares que tuvo que desplegar en defensa de Israel, sino que Trump también sufrió dentro de su propia base e incluso entre algunos de sus aliados más cercanos, incluido el fallecido Charlie Kirk, que estaba dentro de la Casa Blanca prácticamente suplicándole a Trump que no se involucrara. Así que creo que será más difícil implicarse en otro conflicto. Lo que está ocurriendo ahora con las protestas es algo que Israel busca utilizar como arma para debilitar a Irán y demostrarle a Trump que el gobierno de Irán, el sistema de la República Islámica, es en realidad débil. Están haciendo todo lo posible por instrumentalizar las protestas económicas para preparar el terreno para una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. For a joint US-Israeli operation. Actually, as you know, I'm in Iran and En realidad, como sabes, estoy en Irán, y si miras los medios, tanto los principales como incluso los alternativos, están hablando de enormes protestas aquí, de gente saliendo a las calles. Hay algunas protestas localizadas, quizá de 50, 60 u 80 personas, que se reúnen, ya sabes, para señalar que la economía no va bien y que hay inflación. Pero no hay nada tan grande, nada parecido a la forma en que intentan retratar la situación en Irán. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Has visto alguna de las protestas tú mismo? Yo no he visto ninguno personalmente, solo unos pocos vídeos. ¿Crees que los partidarios de la República Islámica están nerviosos por las protestas? ¿Son de naturaleza puramente económica o ideológica? Son totalmente libres. Ni siquiera intentan impedir que protesten. Puedes hacer lo que quieras, preguntar lo que quieras. Well, I mean, I spoke to
Bueno, quiero decir, hablé con 2 estadounidenses que visitaron Irán recientemente y se marcharon antes de que estallaran las protestas y me describieron una crisis inflacionaria. Pero yo ya lo había visto cuando estuve allí en mayo. Los iraníes de clase media, profesionales, me dijeron que trabajan muchísimo, pero que la moneda cada vez vale menos. No pueden comprarse un coche nuevo, ni ver realmente los frutos de todo su esfuerzo. Una persona me dijo, me siento como una fracasada, es tan desmoralizador. Es la madre de un niño pequeño, alguien extremadamente competente que por sus capacidades estaría ganando 6 cifras en Estados Unidos. Y ese es el problema aquí. Las personas con las que hablé no culpaban al sistema de la República Islámica, pero eso se debía a que eran partidarias de la postura contrahegemónica general de la República en el escenario mundial. Estaban orgullosas de ello y apoyaban a Palestina. También hay otros, incluso en el campo reformista, que se preguntan por qué Irán apoya a Palestina en absoluto, dado el nivel de presión económica, sanciones y peligro al que se expone por su proximidad a Israel. Y así, ese tipo de personas que tienen menos educación política y que se preocupan principalmente por su estatus de clase media, creo que son esas las personas a las que Israel y su aparato de propaganda intentan persuadir y utilizar como arma. Hasta ahora, no veo que eso esté ocurriendo, especialmente después de todas las víctimas civiles sufridas en la Guerra de 12 días. Creo que hay una mayor conciencia política entre los iraníes, incluso en la clase media, sobre lo que está en juego. Esta es una crisis provocada casi por completo por las sanciones, y no creo que haya lugar para el debate al respecto. Estoy seguro de que hay mala gestión en la economía de Irán. También hay una enorme mala gestión en la nuestra. Sé que el último gobernador del Banco Central fue reemplazado. Ahora están hablando de reemplazar al actual jefe del Banco Central, pero el Banco Central tiene algo así como $250 mil millones en reservas. Bueno, en realidad no tiene acceso a ese dinero. Eso es lo que hay en las reservas, pero no puede acceder a ello porque está retenido a través de la financiación internacional. Y las sanciones impiden que el Banco Central llegue a esa liquidez. Eso es lo que ha alimentado la crisis inflacionaria, y por diseño. Es decir, si escuchas a los ideólogos neoconservadores de Washington, por ejemplo, en la Fundación para la Defensa de las Democracias, como Mark Dubowitz y esos personajes, que son básicamente tapaderas de la inteligencia israelí, se sienten orgullosos de haber creado una crisis inflacionaria en Irán. Revisé un libro de uno de los arquitectos de las sanciones contra Irán, llamado Richard Nephew, que ha trabajado en administraciones demócratas. Su libro se titula El arte de las sanciones, y en sus páginas presumía de haber limitado la cantidad de pollo disponible para los iraníes durante el Nowruz. Así que son muy abiertos al respecto. Rudy Giuliani, un estrecho aliado de Trump, pronunció un discurso ante los mujahidines del pueblo, la secta de cambio de régimen de Maryam Rajavi. Creo que estaba en París y dijo, los iraníes están vendiendo sus órganos en la calle. Esto es estupendo, las sanciones están funcionando. Así que creo que, en la medida en que esto sea causado por las sanciones y los iraníes sean conscientes de ello, las protestas serán localizadas, internas y centradas principalmente en cuestiones económicas. Será difícil transformarlas en una especie de revolución de colores de mujer, vida, libertad, en la que masas de jóvenes se lancen a las calles pidiendo la caída de la República Islámica. Pero otro punto que creo que no se ha mencionado lo suficiente es que cuando Israel lanzó por primera vez la guerra de 12 días contra Irán, el arma más peligrosa de su arsenal eran las células del Mossad
que habían reclutado dentro de la población iraní. Sé que muchos de esos activos del Mossad eran migrantes, pero eso realmente planteó preguntas sobre la violencia durante las protestas de mujer, vida, libertad, y sobre la capacidad de Israel para utilizar incluso las protestas de base económica como vehículo para fomentar el sabotaje y la violencia mediante la infiltración del Mossad. Algo que noté en Irán cuando estuve allí fue que no se sentía como un estado policial. Es una sociedad caótica y densamente poblada, y el aparato de seguridad no puede controlar cada aspecto ni vigilar cada rincón. Así que el sabotaje ocurre y la infiltración se cuela, pero hasta ahora eso no ha sucedido con estas protestas. Yeah. I think your assessment is correct, Sí, creo que tu evaluación es correcta. Max, mencionaste el caso de Charlie Kirk. Y con la última reunión de Tephusa, se ven dos fuerzas enfrentándose. Una de ellas es Tucker Carlson, incluso Steve Bannon. Y por otro lado están Ben Shapiro y su gente. En medio está Megyn Kelly intentando estar en ambos bandos, lo cual no fue posible después de que Ben Shapiro dijera, no puedes hacer esto, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Pero cuando observas Tephusa y las preguntas que estos jóvenes están haciendo, preguntas dirigidas a Tucker Carlson e incluso a Ben Shapiro, ¿crees que el tipo de movimiento, el tipo de sentimiento que se generó en Tephusa se está desvaneciendo? ¿O crees que incluso después del intento de asesinato de Charlie Kirk, todavía hay jóvenes que se preguntan, ¿cuál es el beneficio de que Estados Unidos apoye a Israel? ¿Cuál es el beneficio de estas guerras interminables? ¿En qué pregunta quieres que me centre? ¿En la división o en si hay más sentimiento antibélico dentro de la base conservadora? La edición. Ahmad Stetz se enfrente para entender el comportamiento en Haminis Van Harden y For. Bueno, la división no se trata solo de Israel. Israel es uno de los principales temas que dividen a los conservadores, y es una división generacional. Mira a Nikki Haley, ex embajadora de Trump ante la ONU, ex gobernadora de Carolina del Sur, una neoconservadora total que quiso ser presidenta y fue rechazada por la base republicana. Su mensaje a Israel durante el genocidio en Gaza fue: acabad con ellos, y firmó obuses israelíes que iban a ser disparados contra barrios civiles en Gaza. Mientras tanto, su hijo es más bien afín al movimiento Groyper, partidario de América Primero, se opone a la relación especial de Estados Unidos con Israel y quiere ser una voz para su generación. Así que en muchos sentidos, se trata de una división generacional. Eso significa que los jóvenes tienden a ser más contrarios a la guerra en general en Estados Unidos. Porque ¿qué les han aportado todas esas guerras? ¿Qué les han dado? Su estatus está decayendo. Los niveles de vida en Estados Unidos están disminuyendo y aún así el presupuesto militar estadounidense sigue aumentando. Así que están conectando los puntos. En Tephusa, cuando Ben Shapiro pronunció su discurso de 20 minutos, que fue principalmente un ataque contra Tucker Carlson y Candace Owens, hablaba en cierta medida en nombre de Donald Trump y J.D. Vance. Es decir, también fue un ataque contra Nick Fuentes. Estaba atacando a Fuentes en nombre de J.D. Vance porque Fuentes había insultado a la esposa hindú de Vance con un término despectivo, básicamente el equivalente a llamarla con la palabra N, y no deja de burlarse de J.D. Vance. Y Vance no puede responder de una manera realmente creíble. Así que Ben Shapiro se está posicionando como la voz del establishment MAGA, y también como la voz de la clase donante que impulsa el comportamiento de Trump cuando se reúne con Benjamin Netanyahu, prometiéndole todo y básicamente comprometiéndose a atacar a Irán. Así que, sea o no popular Ben Shapiro, y ha perdido mucha popularidad, se puede ver en las cifras de su podcast, están disminuyendo. Sigue hablando en nombre de fuerzas muy poderosas,
y eso demuestra lo poco que le queda de credibilidad a la marca America First de Donald Trump. Tienes a alguien como Ben Shapiro, que fue un never Trumper al principio del primer mandato de Trump y dejó Breitbart porque eran pro-Trump. Ahora es el abanderado del establishment trumpista. Luego están figuras como Tucker Carlson, uno de los primeros representantes de la marca America First, que habló en la convención republicana de 2024, estuvo muy cerca de Trump y es amigo íntimo de J.D. Vance. Y, sin embargo, aunque habló en el AmFest de Tepeusa, ya no es realmente bienvenido en la Casa Blanca. He's not really welcome in the White House anymore, and in many ways he's kind of seen it as an enemy because he's Y en muchos sentidos, se le considera casi un enemigo porque ha criticado a Trump sobre Israel, sobre la guerra con Irán, sobre tantos temas en los que la base se siente traicionada. Y luego está Candace Owens, que creo está muy metida en las distintas teorías sobre la muerte de Charlie Kirk, y están utilizando eso, ya que no puede aportar pruebas, para desacreditarla figuras como Ben Shapiro. Y luego Nick Fuentes va un poco por su cuenta, atacando a todo el mundo. Tuvo una especie de llamada racha generacional, que parecía muy coordinada y secuenciada a través de todos los principales podcasts de la derecha. Se sentó con Tucker, se sentó con Candace, se sentó con Dave Smith. Tucker, he sat down with Candace, he sat down with Dave Smith, he sat down with Red Scare. Se sentó con Red Scare. Fue como uno tras otro. Parecía que había alguna fuerza poderosa impulsándole a través de esta supuesta racha generacional. Y luego, después de todo eso, ataca a Candace Owens, preguntándose por qué está en Inglaterra en una cacería de faisanes. Vuelve a atacar a Tucker Carlson después de que supuestamente se reconciliaran y se burla sin piedad de J.D. Vance. Así que es una especie de agente del caos que quizá ni siquiera consiga que la gente vote por J.D. Vance. Y entonces, ¿qué es ahora Tepeusa? Después de que asesinaran a Charlie Kirk, es básicamente una estafa gigantesca para los dirigentes que quedan, sus lugartenientes, que siguen siendo en su mayoría desconocidos para el público estadounidense, que no pueden igualar su carisma y carecen de su instinto político. Y la única reconocible para el público es Erika Kirk, que sustituyó alegremente a su marido y ahora es objeto, creo que, de una burla muy justificada en Twitter. ¿Ves todos esos memes? Una viuda normal, de luto por la pérdida de su marido, desaparece de la vida pública durante meses. Y luego está Erika Kirk, y muestran a una Madonna de 60 años bailando en una barra en el escenario, o a una mujer lanzando fuegos artificiales por el trasero. Esos son los memes que se burlan de Erika Kirk. ¿Y qué hacía Erika Kirk en el escenario de Tepeusa? Mantenía una charla amistosa con Nicki Minaj, una de las figuras más vulgares surgidas del mundo del rap corporativo, que ahora básicamente parece como si algún multimillonario adulador de Trump la hubiera comprado. Trump crony billionaire bought her, and she's on stage making the case for Trump. Y ella está en el escenario defendiendo el ataque militar de Trump contra Nigeria, que obviamente es una maniobra para saquear el petróleo y la riqueza mineral de Nigeria. Y ahí mismo está Erika Kirk. Sabes, dije esto en nuestra retransmisión en directo la semana pasada en The Grey Zone, que si alguien me volara la cabeza como un nazi ucraniano o algún fanático sionista me disparara durante un acto público, mi esposa, Anya, no estaría haciendo un evento de entrevista con un rapero vulgar solo unos meses después, con fuegos artificiales. De eso puedo estar seguro. Ni siquiera haría una entrevista con un rapero cutre de SoundCloud, simplemente no ocurriría. Así que esta no es una persona normal. Es una persona profundamente narcisista y perturbada, y eso plantea muchas preguntas sobre el matrimonio desde el principio, pero está alejando a masas de gente, y Tepeusa se supone que es la base de la operación para movilizar el voto de alguien como J.D. Vance, que en teoría debería tener asegurada la nominación. Sin embargo, J.D. Vance no la tiene asegurada porque se le considera demasiado cercano a Tucker Carlson, y el ala supremacista judía del movimiento de Trump en realidad no aprecia a J.D. Vance. No se muestra lo bastante sumiso con ellos. Así que creo que han preparado el terreno para su propia ruina electoral, empezando por las elecciones de mitad de mandato,
y que quien asesinó a Charlie Kirk, supongamos que fue Tyler Robinson, Whoever assassinated Charlie Kirk, let's assume it was Tyler Robinson. Let's assume it was supongamos que posiblemente fue una persona trans furry que pensaba que Charlie Kirk era un fanático antitrans. En realidad, eliminaron a una de las figuras más eficaces de la derecha, y ahora la derecha está en un caos total. Es casi como el asesinato de Yitzhak Rabin, que destruyó por completo el campo de la paz en Israel. Un asesinato, por cierto, que la viuda de Rabin acusó a Netanyahu de haber alentado. Recuerda que Netanyahu tuvo que desmentir 2 veces las teorías que lo responsabilizaban de la muerte de Charlie Kirk. Siempre parece tener algún tipo de relación con asesinatos históricos. Pero este fue un golpe poderoso para la derecha y dejó al descubierto todas las divisiones subyacentes. This was a powerful blow to the right, and it exposed all the underlying divisions. Max, Netanyahu is trying to get closer to Max, Netanyahu está intentando acercarse tanto al sur de Chipre como a Grecia. Yeah. ¿Crees que eso es algún tipo de maniobra por su parte para contrarrestar a Turquía? Porque la parte norte de Chipre está bajo control turco y la parte sur bajo control griego. ¿Qué más puede hacer? No veo mucha importancia en el tipo de movimientos que está haciendo. ¿Cuál es el objetivo final en Chipre y Grecia? What is the end game in Cyprus and Greece? That's just it. Israel's placed Exactamente. numerous Israel ha instalado numerosas estaciones de escucha, utilizadas por su unidad 8200, su versión de la NSA, dentro y alrededor del territorio griego. Sus ventas de armas a Grecia avanzan a un ritmo récord. Está realizando vuelos sobre territorio griego. Es decir, el gobierno griego, que es un gobierno muy pro-OTAN, está casi abiertamente alineado con Israel en su conflicto con Turquía. Y luego está Chipre, que está siendo colonizado por israelíes, en su mayoría israelíes adinerados. Y esa colonización se convierte en un vehículo para la infiltración de la inteligencia israelí. Están comprando muchísimos terrenos en Chipre. Israel está estableciendo centros comunitarios. Y lo está haciendo con oposición local, pero sin oposición del gobierno. De nuevo, va a ser una base para contrarrestar a Turquía en el Mediterráneo. Y luego está Siria, donde Israel ha determinado que Turquía no debe establecerse, así que ataca constantemente al gobierno sirio, algo que en realidad lo pone en desacuerdo con Trump. Y parece que Trump llegó a algún tipo de acuerdo con MBS durante su reunión a cambio de todo ese dinero de sobornos para defender al gobierno de Ahmed al-Sharaa en Siria. Lo que Arabia Saudí quiere es una presencia importante allí. Inversiones en infraestructuras petroleras, y Trump sigue su melodía mientras Israel se opone. Singing their tune, and Israel's pushing back. So Israel's trying to establish a miniature imperium. Así que Israel está intentando establecer un pequeño imperio que se extienda desde el Mediterráneo hasta Bab al-Mandeb y el Mar Rojo, donde ha reconocido a Somalilandia y se ha convertido, creo, ¿en qué? En el primer país en reconocer formalmente a Somalilandia, mientras que más de 30 países han reconocido un Estado palestino. Así que buscan acceso a países que se extienden por toda la región y van a utilizar ese acceso para bases militares, centros de escucha, sobrevuelo y para convertirse en un poder hegemónico regional que podría luego plantar cara a Estados Unidos si éste intenta volver a poner a su perro de ataque bajo control. Netanyahu ha anunciado su plan para un programa nacional de producción militar de $100,000 millones para fabricar plataformas. En el pasado, Estados Unidos ha prohibido prohibir su programa de ataque nacional porque quiere que oficiales de la altura nemies querido, meu inith listati den cointh. F-15s and F-18s and the F-35 now. You know, that's money that goes back into the executives of Ese es dinero que vuelve a los ejecutivos de Lockheed Martin y de otros productores de estas plataformas de alta tecnología. Pero ahora Netanyahu básicamente está desafiando a Estados Unidos y diciendo, vais a seguir dándonos ayuda y nosotros vamos a desarrollar nuestro programa nacional. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tienen billones de dólares con los que jugar, pero Estados Unidos nunca les permitiría hacer esto mientras protege simultáneamente sus pozos de petróleo.
Así que Israel se ha desmarcado por completo. Está clarísimo que Israel no actúa en nombre de Estados Unidos y que está dispuesto a contravenir los intereses estadounidenses en su intento de consolidarse como potencia hegemónica regional. Algunos incluso podrían decir como potencia hegemónica global. Donald Trump came to power in January 2025. Llegó al poder en enero de 2025, con dos conflictos importantes y uno potencial: Ucrania, la situación en Israel y Gaza, y el posible conflicto con Taiwán. Y ahora, a finales de 2025, tenemos un nuevo conflicto en América Latina, contra Venezuela. Está observando las cifras, no está reduciendo los conflictos, los está aumentando. Entonces, ¿qué importancia tiene hoy Venezuela para Donald Trump? Sí, está aumentando el número de conflictos y acelerando los ataques de Estados Unidos contra países que ya estaban siendo asaltados por Estados Unidos, como Somalia, por ejemplo. Ha habido un número récord de bombardeos estadounidenses sobre Somalia, incluso mientras Trump pide la expulsión de todas las personas somalíes de Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses. Venezuela es un conflicto complejo y con múltiples capas en el que Trump se vio envuelto primero por su obsesión con la expulsión masiva de venezolanos que en su mayoría entraron legalmente en Estados Unidos a través del programa TPS. Y para poner fin a dicho programa, Trump tuvo que invocar, según el razonamiento de su propio Joseph Goebbels, Stephen Miller, que es básicamente el cerebro y la voz detrás de toda la política de deportación y fronteras, que Trump debía anunciar o justificar legalmente que Estados Unidos estaba de algún modo en guerra con Venezuela para poder aplicar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. Y si Estados Unidos estuviera en guerra con Venezuela, todos esos migrantes venezolanos serían considerados enemigos que tendrían que ser expulsados. Así podría poner fin al programa TPS y deportarlos legalmente a todos. Eso fue lo que hicieron los Estados Unidos con los ciudadanos británicos dentro de sus fronteras en 1798. Entonces Stephen Miller fue a ver a Trump y le dijo: hagamos simplemente una guerra con Venezuela, y así podremos hacerlo. Y Trump respondió: estupendo. Marco Rubio, secretario de Estado y director del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, quería atacar a Venezuela por razones ideológicas. Destruiría el motor económico de la izquierda latinoamericana y privaría a Cuba de energía. Luego, en la mente de Marco Rubio, Cuba empezaría a colapsar porque la población simplemente no podría mantener más la red eléctrica. No habrá más petróleo, dejando de lado el hecho de que México está exportando mucho petróleo a Cuba. Esa es la idea. Toda esta operación, a la que Pete Hegseth se unió con entusiasmo después del fiasco de Signalgate para demostrar éxito y lealtad a la misión, se llamaba Operación Lanza del Sur. Comenzó con esas falsas operaciones antidroga en las que pequeños barcos pesqueros fueron atacados por equipos de Navy SEAL y drones, matando a todos los hombres a bordo, incluso con ataques dobles. Era evidentemente un fraude. No había ningún valor real en la lucha contra el narcotráfico en esos ataques. Pero el objetivo, según la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista muy reveladora con Vanity Fair, era seguir golpeando esos barcos hasta que Maduro se rindiera. Y siguieron golpeando los barcos. Maduro no se rindió. En realidad, provocó un escándalo en Washington porque circuló un video del ataque doble, lo que horrorizó a muchos senadores y miembros del Congreso. Hegseth se ha negado a publicar el video. Maduro sigue en el poder hasta noviembre y comienzan a trasladar los ataques al Pacífico Oriental, donde realmente tiene lugar el tráfico de drogas. Venezuela no es en realidad el principal punto de origen de las drogas hacia Estados Unidos. Ayer hice un pequeño análisis sobre cuándo tuvo lugar el último ataque frente a las costas de Venezuela. Fue el 20 de noviembre, hace más de un mes, lo que significa que la primera fase de la Operación Lanza del Sur ha concluido por completo y han abandonado toda la justificación antidroga para presionar a Venezuela.
for pressuring Venezuela, and now they've moved on to seizing Venezuelan oil. Y ahora han pasado a incautar petroleros venezolanos. Trump anunció una cuarentena de los petroleros venezolanos para estrangular la economía de Venezuela. Incautaron 2 petroleros. Hay otro llamado Bella 1, que navega hacia el norte en el Atlántico en este momento, y la Guardia Costera no ha conseguido abordarlo tras intentarlo. La tripulación se ha negado a permitirles subir a bordo. Han pintado una bandera rusa en el costado del buque y han declarado que pertenecen a Rusia. Y parece que la Guardia Costera no logrará abordar el Bella 1, lo que constituye un episodio asombroso de torpeza y fracaso militar. PDVSA, la principal compañía petrolera de Venezuela, no está modificando su programación de exportaciones ni de descarga de petróleo. Los petroleros siguen saliendo de Venezuela, como informó Reuters ayer. Y mientras tanto, el 10% de la Marina de los Estados Unidos está desplegado frente a la costa de Venezuela, con más fuerzas especiales entrando en acción. ¿Qué están haciendo allí? ¿Cuánto tiempo puede continuar esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va todo esto? Nadie lo sabe. La opinión pública estadounidense está firmemente en contra. La venezolana también, independientemente de lo que piensen de Maduro. Y Trump no tiene una estrategia de salida clara sin perder credibilidad. Los medios estadounidenses empiezan a darse cuenta de que Maduro no se va a ir. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esa es la pregunta, creo, porque todo el mundo habla de los comentarios erráticos y divagantes de Trump, primero en un programa de radio y luego durante su reunión con Netanyahu, sobre el supuesto ataque estadounidense a un puerto que él describió como un centro de descarga de drogas en Venezuela. Parecía que en realidad se refería a un incendio en una planta de suministros ganaderos en Maracaibo llamada Primasol. Parece que podría estar inventándoselo. Pero la pregunta que tengo es, ¿realmente está diciendo que Estados Unidos atacó a Venezuela para darse una salida? De la misma manera que se dio a sí mismo y a Israel una salida de la guerra de 12 días con Irán al lanzar la Operación Martillo de Medianoche, en la que el bombardero B-2 básicamente atacó Fordow, no logró destruir las reservas de uranio. Pero al menos le dio a Trump la justificación para decir, de acuerdo, ya basta, que todos dejen de pelear. ¿Es este el intento de Trump de liberarse de una situación en la que está perdiendo prestigio, en la que estallan escándalos cada semana y en la que ni siquiera pueden detener un petrolero que avanza lentamente? Creo que sabremos la respuesta a eso a comienzos del nuevo año. Mirando la situación de Ucrania, seguimos colaborando con Kushner, mientras hablamos con Dmitry por otro lado. Ya sabes, estas personas están en su mayoría conectadas entre sí, teniendo en cuenta los negocios que comparten. ¿Crees que la actitud de la administración Trump está ayudando de alguna manera a poner fin al conflicto en Ucrania? ¿O está de algún modo complicando la situación? Porque Lavrov no participa activamente en las negociaciones. Las conversaciones se están llevando a cabo entre un grupo de personas que están principalmente interesadas en los negocios. Entonces, ¿qué importancia tiene Ucrania para Donald Trump en lo que respecta a poner fin al conflicto? ¿Es algo que realmente le importa? Fue un argumento de venta para Trump en 2024. Es parte de la razón por la que fue elegido. Muchos estadounidenses estaban hartos de este conflicto. Estaban cansados de que Zelensky viniera a Washington a pedir decenas de miles de millones de dólares para una guerra que no podía ganar, desperdiciando innumerables vidas. Trump prometió acabar con el conflicto en 24 horas. Pero quedó claro que una vez más se había rodeado de figuras de tipo neoconservador, que Keith Kellogg era un guerrero por delegación que no iba a permitir que la guerra terminara, y que Donald Trump había perdido el control de la agenda.
La llamada facción Vance dentro de la administración no era tan poderosa como la facción de Marco Rubio, que ha estado oponiéndose deliberadamente a un marco viable en las negociaciones con los rusos, haciendo imposible que Rusia acepte. Y luego está el liderazgo militar. Todos van a pasar por la puerta giratoria y a trabajar para empresas de armamento, fabricantes de armas, que se han beneficiado enormemente de la guerra por poderes en Ucrania. Así que Donald Trump ha perdido el control de su agenda aquí. No creo que los rusos crean realmente que Estados Unidos sea un mediador honesto o fiable. Y como has dicho, Lavrov no participa personalmente en esas reuniones. Son Dmitriev y otros quienes operan más en el ámbito económico. Por eso se reúnen en Miami. Y para Rusia, si logran algún avance en el levantamiento de sanciones, eso será una victoria para ellos. Pero creo que, como ocurrió con Siria y otros conflictos recientes, la guerra por poderes en Ucrania se decidirá en el campo de batalla, y será la pura fuerza militar la que determine cómo y cuándo termina. Una ruptura a través de Pokrovsk y de las ciudades fortificadas que Ucrania ha construido, llevando a las tropas rusas hacia las zonas más llanas, avanzando de nuevo hacia el Oblast de Kiev, podría probablemente significar el fin del ejército ucraniano. Y probablemente nos mostrará que Ucrania debería haber negociado en Estambul en 2022 y conservado la mayor parte del territorio que tenía. Esa es la dirección que está tomando. Y la tragedia es que decenas de miles de hombres perderán la vida cuando esto debería haber terminado hace años. Antes de terminar, Max, creo que el caso de China es realmente importante. Cada vez que Donald Trump habla de la guerra en Ucrania, dice, esta es la guerra de Biden. Pero la guerra en Ucrania en realidad comenzó en 2014. La administración Obama estaba allí, luego tuvimos la administración Trump 1.0, la administración Biden y ahora de nuevo Donald Trump. Todas estas administraciones estuvieron de algún modo implicadas en esta escalada en Ucrania hasta que estalló la guerra en 2014. ¿Ves la catástrofe en Ucrania? ¿Ves algo similar ocurriendo con Taiwán? Bueno, quiero decir, ¿con qué exactamente estamos comparando a Taiwán? Porque están enviando armas. ¿Recuerdas que durante la primera administración de Donald Trump enviaba muchas armas a Ucrania e imponía numerosas sanciones a Rusia, a pesar de todo el asunto de la Russia Gate en Estados Unidos? Y me parece que ahora están intentando enviar más armas a Taiwán. No sé qué puede hacer realmente Taiwán contra China, ese país gigantesco, porque eso podría ser un suicidio por parte de los taiwaneses. Bueno, parte de esto tiene que ver con el lobby. El lobby de Taiwán es en realidad bastante poderoso en Washington. Están estableciendo vínculos con el lobby de Israel y reciben financiación de Lockheed y de muchas de las grandes empresas de defensa, en la medida en que podamos siquiera llamarlas empresas de defensa, simplemente porque, ya sabes, las ventas de armas son tan importantes. Pero estas son ventas de armas récord, y es una provocación directa a China. Y no se trata solo de Taiwán. Son también Filipinas y Japón firmando un tratado de defensa conjunta. Japón colocando sistemas de misiles en las pequeñas islas frente a China. Y el liderazgo cada vez más militarista de Japón, eliminando de hecho el artículo 9 de su constitución, que era de carácter pacifista. No se trata solo de Taiwán. El cerco a China continúa, pero China tiene una historia y una filosofía geopolítica diferentes a las de Rusia. Rusia vivió toda la historia de los años 90, cuando Estados Unidos llevó a cabo lo que podría llamarse un holocausto neoliberal, en el que murieron entre 3 y 5 millones de rusos por muertes en exceso.
El país fue saqueado, sus activos estatales se enviaron al extranjero y cayó en el caos. Estuvo a punto de ser balcanizado con el intento de convertir Chechenia en un país independiente, lo que habría llevado a que Dagestán y otras regiones posiblemente se separaran o declararan su independencia. Fue, en definitiva, una catástrofe. Rusia, todo el dolor que experimentó en los años 90, realmente moldeó su comprensión de lo que estaba ocurriendo en Ucrania a partir de 2014. Pero incluso antes de eso, con todas las revoluciones de colores que siguieron al asalto de la OTAN a Yugoslavia, pasando por Georgia, y la primera revolución de color en Ucrania, la Revolución Naranja, Rusia veía las cosas de otra manera. En 2014 y en 2022 se enfrentaba a una amenaza mucho más existencial de lo que creo que China afronta hoy por parte de los países aliados de Estados Unidos en el Anillo del Pacífico o en Taiwán. Creo que China es mucho más fuerte y más segura de sí misma de lo que Rusia ha sido. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos solo puede presionar hasta cierto punto. Pienso que China está superando a Estados Unidos económicamente y que una guerra sería la única forma en que Estados Unidos podría revertir esa tendencia. Entonces, ¿por qué debería China caer en la trampa de Estados Unidos? Sí. Muchas gracias, Max, por estar con nosotros hoy. Siempre es un gran placer. Y feliz año nuevo para ti. Muchas gracias, Nima. Feliz año nuevo. Bye-bye.